Hola, ¿cómo están? Buen domingo. Qué bueno que nos volvamos a encontrar hoy día. Yo ya aquí en mi casa, en Santiago, eh, disfrutando también del calor, porque me encanta el calor. Y en realidad más bien disfrutando de estar viva y de estar palpitando al compás de los latidos de la vida. Y bueno, gracias por querer acompañarme hoy día en este live, que es un live como un poquito controvertido, porque para mucha gente no puede creer, sobre todo para mis colegas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que yo afirme de que una constelación familiar equivale a 6 meses de terapia. Es, wow, ¿qué es esto? ¿Qué fraude están ahí generando con esta idea de que las constelaciones familiares te ayudan y equivale como a 6 meses de terapia una vez a la semana? ¿Cómo es posible eso? Bueno, les voy hoy día a contar cuál es mi perspectiva. No es una perspectiva de la verdad, no tengo la verdad, tengo un pedacito de la verdad grande y tengo la experiencia de muchos años de psicoterapia en el cuerpo y muchos años de acompañar también a través de las constelaciones familiares. Tengo acá a mi nieto gato, el Rulo, que está un poquito como activado con que yo esté frente a una pantalla y no lo toma en cuenta. Si se aparece por acá, se los puedo presentar, ¿sí? ¿Les parece? Mientras van llegando. Y efectivamente hay todo un tema en relación a las constelaciones familiares y mi intención hoy día es contarles, para los que no saben o para los que no han tenido la experiencia en una sesión de terapia familiar, de constelación familiar. Hoy día espero que pueda resolver o responderle a ustedes algunas preguntas. Ojalá me pueden escribir ahí las preguntas que tienen en relación a esta metodología. Mi intención hoy día es contarle más, aparte de la metodología, que yo la practico todos los días de lunes a viernes y también enseño esta metodología a alumnas y alumnos, y que ya pronto va a empezar en marzo una formación. También por eso quiero invitar a toda la persona, a todas las personas que quieran aprender de esto, de esta metodología. Este es el momento. Eh, y por favor, también las personas interesadas en profundizar acerca de las constelaciones familiares, tengo un avanzado para personas que ya saben de constelaciones, que lo han aprendido y que quieren profundizar y sobre todo desde la mirada que yo les otorgo. Como todo ser humano, en realidad todos aportamos. Acá mi intención no es excluir a nadie, simplemente mostrarles a todos ustedes y contarles lo que yo hago, en qué me baso, cuál ha sido mi experiencia y por qué hice esa afirmación en una entrevista de que una constelación, por lo menos de las que yo hago, y eso sí lo voy a definir mejor, ¿ya? De las que yo hago equivalen a 6 meses de terapia individual. Bueno, saludo a todos los que están llegando. Estoy un poquito como con alergia, pero ya va a pasar. Estoy mirando si por ahí está algo que me pueda ayudar. Espérenme un poquito. Aquí tengo mis salvadores de garganta. Bueno, lo primero es que, hola, hola, saludos a todos los que están llegando. Ya voy a ayudarme con esto. Mm, yo imagino que los que me están siguiendo se ubican un poquito en mi currículum, en mi trayectoria, y de eso les quería comentar porque tiene mucho que ver en la forma en que yo hago las constelaciones. Y
mi base principal de muchos años, llevo 45 años de psicóloga clínica, mi base es la psicología. O sea, estudié 5 años más un año de finalizar todo lo que es la entrega de tesis, más un posgrado que hice en terapia familiar sistémica, y eso es como mi base. Esta base que yo tuve me enseñó muchas miradas, distintas miradas dentro de lo que es la psicoterapia clínica. Tengo que agradecer profundamente a mis profesores en la Católica, que eran personas como de la escuela, de la antigua escuela, ¿ya? Que te enseñaban a reflexionar, que te enseñaban a actuar, principalmente a mi profesor Alex Kalavsky, que además terminé, digamos, la universidad, o sea, todo lo que es los ramos clínicos con él, y que me permitió acompañarlo como su asistente, como ayudante por varios años, y de él aprendí muchísimo. Sobre todo, lo que más aprendí de él, yo diría, es a tener una mirada así amplia, curiosa. Él, en los ramos que yo hice con él, tenía mucho la perspectiva de enseñar las distintas miradas dentro de lo que era, de lo que es la psicoterapia y la psicología humanista transpersonal. Así que a él le doy mi honra como mi profesor, y a todas las profesoras que también lo acompañaban en este educar, ¿ya? Me siento muy honrada de ser su alumna y de haber sido su alumna y de haber sido su asistente por varios años. Aprendí muchísimo de él, pero también aprendí a lo que es evolucionar, ir hacia adelante, construir mi propia metodología, y de eso estoy muy, muy agradecida, que él en ese sentido era muy libre y nunca me puso trabas de por qué no sigues aquí conmigo, y yo abrí mis alas y volé. Lo mismo me pasó con Bert Hellinger y con lo que aprendí de constelaciones familiares y la formación, que duraba en esa época 3 años, junto con la formación tradicional de las constelaciones familiares. Yo fui la segunda como camada de ICALMA, que es la organización donde yo me incluí para estudiar constelaciones familiares, pero paralelamente a el aprendizaje de constelaciones familiares, que en esa época era muy como hermético, muy como misterioso, ya les voy a contar por qué. Paralelamente hice otras formaciones que tenían que ver con constelaciones familiares, una con Aingüe Yus, que tiene que ver con constelaciones familiares y sanación de trauma, en que ella incluía en esta formación toda la línea de Peter Levine, Somatic Experiencing. Y junto con eso también me fui a España a aprender a través de otro constelador, que es Suajito, que tenía toda una mirada espiritual, desde la mirada de Osho, desde lo que fue antes Bhagwan Rajneesh. Entonces también ahí hubo harto trabajo y aprendí muchísimo en relación al cuerpo. Y después de eso miré esto de las constelaciones y trauma y Peter Levine, y me fui a estudiar y a formarme en Somatic Experiencing fuera de Chile, y por supuesto me enamoré de esa mirada y de esa técnica Somatic Experiencing, y me conseguí la posibilidad de traer la formación de Somatic Experiencing a Chile, y me convertí en la coordinadora oficial de esa mirada de sanación de traumas de Somatic Experiencing. Pero como mis alas son grandes y muy curiosas, por supuesto que aprendo mucho. Estoy sumamente agradecida de todas estas personas que yo les estoy comentando, pero necesito batir mis alas, y emprendí después de Somatic Experiencing libremente mis alas, y bueno, comencé a construir mi propia mirada y mi propia forma de trabajar en constelaciones familiares. Otra base importantísima para mí, aparte de la psicología y la psicología clínica, humanista, transpersonal, otra base fundamental que llevo alrededor de 35 años en una escuela sufi, ¿ya? En una escuela en que yo he ido aprendiendo cómo llegar a ser un ser humano,
Entonces ahí están las bases principales en mi escuela Sufi de cómo ser una persona lo más transparente que puedo, lo más honesta, en donde se me ha enseñado a educar mi ego sin excluirlo, en donde se me enseña todos los días sábados, y yo creo que los he invitado varias veces a mi grupo Sufi, en donde están las puertas abiertas para el que quiera conocer esa mirada. Ahí he aprendido y he sido sostenida espiritualmente con mis maestros y es como la brújula que yo tengo en la vida de cómo hacer las cosas y también de cómo ser feliz. Justamente ayer hablaba con mis guías y les comentaba que yo hoy me sentía muy plena, muy feliz con todo lo que Dios me regala minuto a minuto, día a día. Y estos días he pensado profundamente, dialogando con la divinidad, con la naturaleza divina, de cuál era mi papel de estos live, de cómo es que yo tan semanalmente lo tengo como una tarea, pero también como algo que me ayuda y que me hace disfrutar compartir con ustedes. Más que mi sabiduría, tal vez contarles el camino, contarles las cosas que me van haciendo sentido a mí y sobre todo contarles, que es lo que más me interesa, de que uno puede cambiar, uno se puede transformar. Yo estoy en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Todos los días esa a mi nieta mayor de que su Mimi va a vivir ojalá 105 años, pero lúcida, y le pido a al gran diseñador que me mantenga lúcida y siempre ojalá aportando y beneficiando ojalá a mucha gente. Eso es lo que me mueve. Tengo principios básicos importantísimos que me guían en la vida, ya sobre todo, por ejemplo, el decir la verdad, el reconocer que me equivoco, el reconocer también que tengo defectos y bueno, y ahí he ido creándome a mí misma un buen pasar. Y una de las cosas que le decía ayer a mis guías era que estaba en todo un camino, que espero que algún día el diseñador me lo permita, de ser la mejor amiga de mí misma y tener un amor propio que me permita mirarme con cariño, mirarme con ternura, mirarme con dulzura, sobre todo cuando me equivoco, sobre todo cuando hay cambios de estación, sobre todo cuando estoy cansada y bueno, sobre todo cuando cometo errores. Entonces, esta base que les comento de ser psicóloga clínica, de ser una buscadora y también de mucho aprendizaje. Si el otro día dije, si pudiera poner en números la cantidad de inversión que yo he hecho en el conocimiento, en los cursos, en los viajes, creo que el número sería así como imposible de tanto cero. ¿Cómo me las he arreglado? De miles de maneras. Ha sido impresionante, pero principalmente es la fe, la intención y el anhelo de querer aprender para poder enseñar, dejar un legado y ayudar a los otros. Eso es lo que más me motiva, ¿ya? Incluso en esto que estoy ahora del runner, en que estoy en este grupo de We Move de Gonzalo Zapata, una de las cosas que sueño cuando vaya a mi primer maratón es como intencionar y decir voy a hacer esta carrera por mí y por todos mis compañeros que son mis pacientes, los pacientes que van a venir, como para mostrarles de verdad que a los 66 años, que los voy a cumplir luego, se puede. Se puede estar viva, se puede estar en cambio, se puede estar trabajando el miedo y se puede sanar de los traumas. Quisiera irme de este mundo, quiero irme de este mundo, intenciono y pido irme de este mundo, ojalá dejando todo el conocimiento que he aprendido acá, porque uno se va como vino, vacío. Bueno, esta introducción, ¿por qué se las hago? Muy concretamente porque les quiero contar de las constelaciones familiares. Y sí, ya, hay trabajos
grupales en constelaciones familiares y también hay trabajos de constelaciones individuales. Recordarles que constelaciones familiares es una mala traducción del alemán al inglés y debería decir configuración familiar, ¿ya? Es eso, una configuración, un sistema basado en que todos los seres humanos nacemos en un sistema familiar, en una familia. Y también con todo lo que hay hoy día de la posmodernidad y de que ahora uno puede congelar óvulos, espermatozoides y que pueden ser de otras personas, ¿ya? Pero vienen de seres humanos, ¿ya? Son distintos tipos de familia, distintos tipos de sistemas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una configuración familiar, ¿ya? Todos los seres humanos nacemos en un sistema. Todos estamos interrelacionados, ¿ya? Y les quiero contar primero de Bert Hellinger. ¿De dónde sacó todo esto Bert Hellinger? Es sorprendente, ¿no? Y en mi curiosidad de decir, yo cuando aprendí constelaciones, se hacían movimientos y yo decía, ¿qué es esto? Qué misterioso. Nadie explicaba nada, nadie hablaba de los movimientos interrumpidos, o sea, nada, se hablaba del orden, etc. Pero de cómo se llegaba a eso, nadie hablaba nada, mis profesores nunca explicaron. Por lo tanto, la primera tarea que yo me di a mí misma y me dije, cuando yo sea formadora, yo voy a explicar, ¿ya? Y eso es lo que hago en mis formaciones. Explico los movimientos, explico lo que yo veo, explico la configuración, previo, por supuesto, una base de conocimiento básico de los órdenes del amor. Pero lo primero que yo me pregunté, bueno, ¿y Bert Hellinger de dónde sacó todo esto? No es solamente un hombre inspirado, que lo es también, ¿ya? También es un hombre bien inspirado y con muchísimo conocimiento. Mientras yo más leo de los filósofos, mientras yo más incorporo en mi diario vivir, la literatura, la música, el cine, que es algo fundamental. Esto es un paréntesis que les quiero hacer. Es fundamental que un terapeuta, que un coach sepa de todas las áreas del conocimiento. No basta con saber solamente de la técnica que tú tienes frente a la cual tú te apasionaste. Es sumamente importante, aparte de la neuroplasticidad que significa obtener conocimiento de distintas ramas, es básico saber de literatura, de cine, de música, de, de los movimientos sociales, ¿ya? O sea, y viajar, ojalá si pueden viajar, y si no viajan no importa, porque existe, gracias a Dios, hoy día los documentales de viajes en que realmente uno viaja. Yo el otro día estuve mirando unos documentales acerca como del sudeste asiático, que estoy ahí curiosa de ir a mirar, y entré en un documental en que me quedé con el corazón hecho pedazos, porque vi cosas difíciles que quiero ir a ver allá en Camboya, y era como vivirlo, estar ahí. O sea, yo sé que cuando esté en Camboya voy a llorar igual, lo más probable, pero mucho ya empecé a llorar acá. Entonces, es sumamente importante, como les decía en live anterior, cuando les dije que supieran, que averiguaran bien con qué terapeuta van a ir a trabajar y a poner su mundo interno ahí y exponerlo, que sea un terapeuta que tenga conocimiento no solo de la técnica, sino que tenga un conocimiento de la humanidad, ¿ya? Y frente a eso, ¿se acuerdan que yo les recomendé que leyeran La Vegetariana? Ojalá que la hayan encontrado y la hayan leído. Yo ahora me entusiasmé con otro libro de ella, Han Kan se llama, La clase de griego. Es muy interesante, ya comencé a leerlo, porque habla, la literatura ayuda a que uno pueda compenetrarse en lo que es lo humano, ¿ya? Y aquí ya habla de una mujer que está perdiendo el habla, de un profesor que enseña griego que está perdiendo la visión. Es muy, muy interesante la perspectiva que ella da,
Y por lo tanto, este estímulo que estoy leyendo y estoy como mirando estos personajes, obviamente que me digo, ¿cómo será eso? Y probablemente ya a veces lo he pensado, si me quitan el habla, voy a tener que hablar así con señas y aprender, o si me quitan la visión, voy a tener que leer en braille porque me he puesto en esos lugares. Pero lo más importante acá cuando uno lee es colocarse en el personaje y ver qué es lo que se siente, ¿ya? Se sienten. Entonces los invito a leer a Han Kang, yo lo estoy siguiendo, y también a otra persona que los invito. Ahora en mis vacaciones aproveché de ver un curso, estaba en un curso con Jung-Chul Han, este filósofo norcoreano que vive en Berlín, que en realidad escribe desde el alemán. Él también es increíble el proceso evolutivo que él ha tenido para ser hoy día llegar a ser un hombre de fe. Ya, y como el último libro acerca de la esperanza y del positivismo hace un parangón ahí entre esas dos miradas, lo que es la esperanza y el positivismo, me dejó así como, wow, cómo los seres humanos vamos evolucionando. ¿Por qué les cuento de esto? Porque las constelaciones familiares también están vivas y evolucionan. Por lo tanto, esta Vilma Bustos, que hizo sus primeras constelaciones hace como 25 años atrás, por supuesto que no es la misma, por cosas personales que he ido viviendo y desarrollando, también por los muchos viajes y mucha información que he ido tomando, y hoy día mis constelaciones son bastante mucho más minimalistas, ya donde hay menos pérdida de tiempo y de espera. Una constelación con Bert Hellinger podría durar una hora, y una hora en que yo como asistente y miraba esto y observaba y decía, ¿qué es lo que está viendo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le dio tal frase? ¿Y por qué lo dio por terminado? ¿Y por qué después le dijo, bueno, esto no lo hables hasta 6 meses más y esto te va a cambiar en 2 años más? Eso eran las indicaciones de Bert Hellinger. Como también en sus constelaciones yo observaba cómo él se vinculaba con la persona, con el constelado, y yo quedaba así, horrorizada, porque yo venía de una línea humanista, transpersonal, y venía de somatic experiencing, del trato al otro, y venía de mi mundo sufi, en que lo más importante es el trato amoroso, empático y compasivo con el otro que está al frente mío. Entonces vi cosas de perpetrador en Bert Hellinger que yo decía, no puedo creer esto, siendo que él venía de una raíz cristiana, él fue sacerdote durante 25 años, ¿ya? Que detrás de eso estaban muchos filósofos y mucho conocimiento. Entonces yo me quedaba un poquito en shock, pero gracias a los errores de Bert Hellinger que yo vi, y gracias a los errores también que vi de mis profesores en constelaciones, que yo iba anotando en mi agenda, que tengo ahí una agenda especial de errores, decía, eso yo no lo voy a hacer, eso tampoco, eso no me calza, eso me duele, ¿ya? Eso no lo entiendo. Entonces, también uno como alumno, como discípulo, como un constante estudiante, uno tiene que reflexionar, uno se tiene que preguntar, ¿eso va conmigo? Pero para eso uno tiene que tener principios básicos. Y eso es algo que yo voy este año a incentivar y reforzar en mis alumnos y alumnas. Los principios que te guían como ser humano, sin necesidad de ser religiosos, ¿ya? Bueno, les quiero comentar que Bert Hellinger, a ver, acá me están haciendo una pregunta, así que como justo hice un alto, eh, ok, entiendo perfecto la pregunta. Si uno puede hacer una constelación en relación a otro, claro que sí. Antes
Bergelinger o qué sé yo, y te diría que no, pero yo sí lo hago. Estoy preocupada por mi marido y quiero ver qué le está pasando. Estoy preocupada por mi hijo menor, quiero ver en una constelación qué pasa con él. Estoy preocupado por mi hijo mayor en su relación de pareja, puedo verlo. Uno puede decir, bueno, vamos a pedirle permiso. Siempre uno internamente pide permiso. Pero ¿por qué en el fondo yo invito o acepto o acompaño? Porque al final esa preocupación que tú tienes por tu hijo, sí o sí va a salir lo que lo que a ti te está preocupando. Vamos a mirar qué es lo que tú estás viendo en relación a tu hijo, ¿ya? El otro día atendí a una mujer online que quería una constelación. Yo le dije que no, porque la escuché y le dije, tú con el nivel de burnout, de agotamiento en que estás tú, no vas a poder ver mucho. Entonces también es necesario para un constelador que un constelador vea si la persona puede tomar la información. No es así, vamos haciendo constelaciones porque el constelado me pidió. Yo varias veces prefiero decirle a la persona, mira, yo creo que tienes que hacer un camino, yo te voy a mandar meditación, y después en un mes más vuelve criterios. No es así como, me lo piden. A veces se van las personas muy frustradas, muy enojadas conmigo, y me ha tocado que me lo comunican y yo les devuelvo el dinero. Pero yo tengo un nivel, una ética en que yo no me voy a aprovechar del agotamiento de esa persona, ¿ya? Y efectivamente les devuelvo el dinero, ¿ya? Y no, y quedamos en paz. Y le digo, bueno, anda donde otro constelador, hay muchos hoy día, pero yo no voy a aumentar tu nivel de estrés y porque también el sistema nervioso cuando está colapsado no ve. Y eso es justamente lo que aparece en las constelaciones. Lo que aparece en las constelaciones es que nuestros padres no me pudieron ver o nuestros padres estaban en trauma tan profundo, tan disociados, que miraban hacia otros lugares, hacia sus nudos traumáticos, y no era falta de amor, era que no podía. Entonces, muy importante también, como les decía, que uno ha de tener una ética también de cuándo constelar y cuándo no, ¿ya? Déjenme ahí que me... Ay, hice una cosa que... Ay. Bueno, ¿qué más les puedo ir diciendo? Eh, Les voy a contar un poquito de Bergelinger, ¿ya? Bergelinger no es que él haya recibido inspiración, ¿ya? De esta metodología, no. Bergelinger estuvo 25 años de sacerdote, vivió en África, un hombre muy culto, con mucha sabiduría, también con principios bien claves, importantes, religiosos, ¿ya? Y él se salió del sacerdocio y se puso a estudiar y a experimentar diversos tipos de terapia, entre ellos psicoanálisis, ¿ya? Análisis transaccional, grito primal, la hipnosis ericksoniana, em, terapia corporal también, menos yo diría que en esa época en que él estaba no había mucha terapia corporal, entonces como enredada aquí con, no sé si ustedes están viendo bien, pero acá me parece mucha información eh, está como parado esto. Bueno, eh, escríbanme para saber si están viendo bien la imagen. Por lo tanto, Bergelinger extrajo información de todas estas miradas, de todas estas escuelas, ¿ya? Y gracias, y que en realidad eso también a mí me ayuda mucho porque cuando empecé a investigar de dónde sacaba toda esta información, me di cuenta que la base de Bergelinger, ¿ya?
era la mirada sistémica, ¿ya? Y esta mirada sistémica no es muy antigua. Esto viene desde bueno, Bert Hellinger armó todo esto alrededor del 1995, por ahí. Yo lo conocí a él en el 1999, que vino a Chile. Y recién eran como 5 años que él ya estaba funcionando con esta metodología. Y frente a lo que yo vi, ahora lo sé, en ese minuto no sabía, él usaba harto, harto, harto todo lo que era el formato gestáltico, de cómo trataba a los constelados desde la línea Gestalt, desde Fritz Perls, que era un frustrador. Él en el fondo eh, como confrontaba a las personas que querían constelar. Y usaba métodos y técnicas gestálticas. También usaba técnicas de hipnosis e hipnosis ericksoniana, y por eso él generaba como trance en las personas que querían constelar a través de su voz, a través de ciertos ejercicios que él hacía, a través de ciertas imaginerías que invitaba, ¿ya? Y por eso también tenía esta cláusula de que esto que viviste acá, deja que tu alma la procese y no se lo cuentes a nadie. O sea, él entraba en el inconsciente del consultante y quedaba ahí esta entrada que él hacía, le mostraba, le daba las frases sanadoras, que también son frases hipnóticas que él daba, y, digamos, cerraba este trabajo que él hacía con estas personas, y por eso daba esas indicaciones, ya de no lo hables. Hasta ahí, Bergelinger estaba perfecto, él ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, era una cosa muy instintiva, intuitiva. De hecho, el primer libro él no lo escribió, sino que fue un cúmulo de muchas sesiones, y hubo una persona que lo seguía, que lo transcribieron esas sesiones, y de ahí salió el primer libro acerca de constelaciones. Después hizo un libro, un compendio muy interesante, y después se largó a escribir acerca de sus reflexiones, y en el fondo sus libros son más bien los que no hablan de las constelaciones propiamente tal, son libros de filosofía, ¿ya? ¿Qué más ocurre aquí con Bergelinger? ¿Ya? Él no tenía mucha como conciencia de lo que estaba transmitiendo, se dejaba bastante guiar por el espíritu, por el gran espíritu, por el gran diseñador, y en su trayectoria estas constelaciones se fueron como madurando, iban madurando, él también iba aprendiendo de lo que él iba haciendo. Entonces es un movimiento vivo, la constelación es un movimiento vivo, ¿ya? Y por supuesto, yo lo vi, estuve ahí frente a él, cometí errores, y se lo agradezco mucho porque él no directamente decía me equivoqué, pero sí reparaba en la misma constelación. Una vez, me acuerdo en Argentina, que abrió el campo de información con representantes, esto era siempre grupal con él, y colocó a un representante que no se movía, no se movía, no se movía, y él creyó que lo que estaba representando, que ese representante estaba como desconectado del campo. Lo sacó, puso a otro que era de su grupo, de gente que lo acompañaba en las giras, qué sé yo, alguien que tenía ya que estaba más preparado en sensibilidad, lo colocó en el lugar y fue la misma actitud. Por lo tanto, a él dijo, Babs, parece que me equivoqué, esto es parte del campo y no era del representante anterior. Y así yo lo vi ver varias como errores. Yo después fui meditando mucho más, como tenía miradas de otros consteladores y de otras formaciones, fui viendo cómo otros consteladores la iban haciendo diferente a lo que él enseñaba, y las sutilezas y los aportes que cada uno de esos formadores a los que yo asistí colocaban
distintos énfasis, por lo tanto tuve la maravilla, el honor y, digamos, el regalo de ver muchas formas diferentes de constelar. Y yo fui extrayendo también las que a mí me hacían más sentido de acuerdo a mi mirada como psicóloga clínica, de acuerdo a mi mirada espiritual. ¿Ya? Yo fui como reuniendo esta información y diciendo, esa forma calza con mi ser compasiva, que se me enseña en mi camino espiritual, eso calza con la mirada psicológica clínica humanista, y así fui como generando un tejido de conocimiento me fui creando como mi propio traje de consteladora. Y al descubrir que Bert Hellinger, las cosas que él armaba y colocaba tenían que ver con el análisis transaccional, por ejemplo, donde había un padre crítico, un padre nutritivo, un niño herido, un niño, qué sé yo, feliz, me iban cayendo fichas, ¿ya? Desde de dónde él sacaba esa información. ¿Ya? Así que ya también dentro de mí, este wow, Dios Hellinger se me fue convirtiendo en un padre Hellinger, al principio en un maestro Hellinger, en un profesor y, por qué no decirlo hoy día, en un ser humano de igual a igual, en que honro su sabiduría y su coraje para romper ciertas formas terapéuticas y miradas terapéuticas y también para innovar, fue un gran innovador y en ese sentido toda esa honra que yo le puedo hacer a él, la tomo, pero yo también fui construyendo mi propio traje de consteladora. ¿Por qué les cuento esto? Porque también la vez pasada les hablé de que era muy importante saber elegir con quién constelar. Y acá ya voy como a lo específico y ahí es donde yo les puedo contar acerca de mí y de mi forma de trabajar. En las constelaciones, lo que yo veo, porque uno mientras más estudia, más conocimiento tiene, es como hay un libro en el sufismo que se llama El amor es el vino, donde ahí uno de mis maestros habla de que hay distintos tipos de conocimiento. Entonces hay un conocimiento de un país que uno lo lee en una guía turística. Después hay un libro en que se describe cómo es la ciudad. Después hay un ir a la ciudad, ir a París. Y después otro conocimiento es vivir en el país o en la ciudad. Yo me he pasado por todos esos niveles, ¿ya? Y yo diría que ahora estoy viviendo en las constelaciones familiares, en mis constelaciones familiares. No puedo hablar de los otros, de mis otros colegas, pero sí lo que yo les puedo hablar hoy es de mis constelaciones familiares. ¿Qué ocurre en mis constelaciones familiares y por qué mis constelaciones familiares sí equivalen a 6 meses de terapia una vez a la semana? Uno, porque aplicó todo lo que aprendí de la psicología clínica y del desarrollo evolutivo humano. Traigo ahí a mis profesores de la Cato, en que me enseñaron cómo era el desarrollo intrauterino, perinatal y todo lo que ocurre en la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia y la adultez joven. ¿Ya? Entonces, tengo ese conocimiento que lo coloco ahí en la constelación. ¿Qué significa eso? Significa que invito a la persona y voy a lo básico, minimalista, y me pongo japonesa con el espíritu de los japoneses, un haiku, me pongo así como muy minimalista, en el sentido que la persona trae un tema y si no lo trae no importa, porque he escuchado a través de lo que me cuenta y de sus dolores y de lo difícil que está viviendo, yo puedo extraer en esencia en dónde está. ¿Qué me permite ver en esencia dónde esa persona está? El conocer de trauma y el haber trabajado con categorías de trauma. ¿Por qué? ¿Por qué el trauma es tan importante para mí? Porque el trauma, desde la mirada que yo tengo, que está en el cuerpo,
La persona cuando llega a mi consulta o llega a los grupos a constelar, mi sistema nervioso es un radar, más que un radar, es como una antena parabólica que se conecta con el cuerpo del consultante y puedo percibir la carga energética, la carga como biológica, eléctrica que trae la persona. Puedo percibir en qué parte del cuerpo está esa carga. A veces pregunto categorías de trauma, por lo que escucho me doy cuenta de qué se trata y por lo tanto ya sé con cuánta carga de trauma va a aparecer en la constelación. Y al saber de este conocimiento también puedo decirle a la persona, mira, tú estás muy agotada, estás en burnout, yo te sugiero que hagamos un trabajo previo y vuelvas en un mes más, si es que haces esto, si tomas este remedio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una persona, un consultante que yo escucho, pero que yo lo escucho con todo mi cuerpo, lo escucho con todo mi conocimiento y también lo escucho con el corazón que tiene fe y que está lleno de esperanza en el cambio. Junto con eso, extraigo, si la persona no trae tema, si trae un tema es más fácil y más simple. Si no trae tema, lo ayudo a encontrar un tema, su tema. Y le digo, mira, tú estás hablándome de tus hijos, pero yo observo que parece que te está pasando algo aquí con tu pareja. Y bueno, ahí aparece la manifestación del trauma, la persona se pone a llorar, tiembla un poco, yo ahí hago trabajo de trauma, de darle seguridad a la persona, de contenerla, de decirle que sobrevivió, que ya está todo bien y que lo que está viviendo es difícil, pero que va a pasar. Entonces también agrego técnicas de sanación de trauma, de conciencia corporal. Explico bastante, a veces hay personas en que yo tengo mi pizarra y a los grupos también, explico cómo funciona el trauma en el cuerpo. ¿Por qué? Porque con los años que llevo mirando constelaciones, muchas constelaciones, ya he llegado a la conclusión y a la certeza de que todo lo que aparece en una constelación es debido a un evento traumático y se generó en el sistema un núcleo traumático, un voltaje eléctrico que mantiene ahí a las personas pegadas en esa situación y que mi tarea es, primero, que la persona tome conciencia de lo que pasó en ese sistema, en su sistema familiar, tome conciencia de el efecto que tuvo ese golpe, ese shock en sus padres, en sus abuelos, en sus bisabuelos, y cómo se fue trasladando ese voltaje eléctrico, ese nudo hacia adelante y que la persona lo trae en su cuerpo. Junto con saber esto, ¿ya? También tengo el conocimiento de lo que son los órdenes del amor, ¿ya? Y los órdenes del amor son tres principalmente, que es jerarquía, que ni una posibilidad de ser hijo si los papás no llegan primero, ni una posibilidad de que yo tenga vida si mis papás no me pasaron la vida y yo la llevo para adelante. Y lo otro es la pertenencia, en que todos necesitamos sentir que pertenecemos. Y un cuarto movimiento es el conocimiento de los excluidos, ¿ya? Y cómo al excluir los sistemas familiares conscientes excluyen a miembros de la familia, el sistema familiar, ¿ya? Tiene un alma familiar que dice, no, acá el amor existe y el amor es para todos por igual. Así que todos pertenecen. Y ese alcohólico, esa mujer que nació down, ese bisabuelo que fue a la guerra y que mató mucha gente, etcétera, etcétera. Todos acá adentro, dice esta alma familiar, pertenecen. Y en la constelación se ve qué ocurre, el efecto sistémico que ocurre cuando hay excluidos.
se ve en enfermedades que estás portando tú, se ve en identificaciones que estás portando tú, se ve en patrones de relacionamiento de pareja, por ejemplo, o de relacionamiento como tú te relacionas con tus hijos. Se ve una constelación, si uno sabe de los órdenes del amor, se ven los desórdenes. ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos a mis constelaciones. Cada día yo observo que hay distintos consteladores que al no tener la base de la psicología clínica, al no tener tal vez una escuela espiritual que te guíe, que es súper importante, al no tener conocimiento de varias áreas de la humanidad, por ejemplo, gracias a que el gran diseñador me ha permitido viajar bastante, he tenido la experiencia de estar en esta formación en España y después de trabajar en Roma y en España también como consteladora, he podido tener la experiencia de lo que fue la guerra, ¿ya? Gracias a mis viajes y gracias también a las formaciones que he hecho afuera. No solamente en Europa, sino que también en México, que estuve varias veces allá en México como asistente de Somatic Experiencing. No solamente en México, también he estado en el Perú, también he estado me ha costado más Latinoamérica, también estuve en Colombia, también estuve en distintos lugares donde está la guerra civil también. Y por otro lado, aparte de esto de la guerra, yo he sido, como soy muy curiosa intelectualmente y de buscar, eh, también he leído mucho y me interesa mucho la Segunda Guerra Mundial. Ahora estoy leyendo un libro acerca de la autobiografía de Hitler, que me parece interesante, junto con Heidegger, y hay varios filósofos que están ahí en todo ese mundo. También he leído bastante de la Guerra Civil Española. También fui y constaté en mi propia corporalidad lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Roma, lo que eso significó, lo que significó la muerte de los filósofos y cómo se morían y los asesinaban, etc. También en América, en México, todo lo que pasaba con los indígenas. Bueno, toda esta información uno la va tomando y ahora también en mi viaje a Japón también tuve la experiencia de estar en esos lugares, de saber que ahí hubo 2 bombas atómicas, de lo que eso significó para los japoneses y recién ahora estando en Tunquén me di cuenta del efecto en mí de toda esa información de Japón que espero en un ratito más, no sé cuándo, hacer una bitácora de Japón que la tengo ahí pendiente de la experiencia que estuve de haber estado en Japón, que fue una belleza, precioso, los jardines, el espíritu de los japoneses, el silencio, pero estoy ahí elaborando y sintiendo y reflexionando lo que significa la mujer en el mundo japonés, como las geishas, por ejemplo, que allá en Tunque me bajó una rabia y una pica de cómo estos hombres japoneses tenían estas escuelas, estas formaciones, me estoy yendo por las ramas, sí sé, pero tengo que decírselos, tenían estas escuelas formadoras de geisha, que no es otra cosa que mujeres para satisfacer en niveles intelectuales, amorosos y físicos a los hombres. O sea, ¿qué es eso? Me pregunté en Tunquén. ¿Es una prostitución de lujo? Vamos, estoy a la tarea de aprender más de Japón, su historia, sé de los samuráis, sé que tiene una mirada totalmente diferente acerca de la vida y de la muerte, así que estoy estudiando acerca de Japón. Bueno, vuelvo al centro. Entonces, un constelador tiene que tener información. ¿Por qué? Porque cuando uno constela aparecen campos de información y esos campos de información están
en el cuerpo, están en tus células, están en las neuronas captadoras de información. El sistema nervioso genera muchas, como es un sistema ya de asociaciones y de conexiones eléctricas. No, aquí me iría más que por la rama, pero es impresionante, ¿ya? Entonces, mientras más información el constelador tenga, más va a percibir la información que tiene el consultante y va a percibir en su propio cuerpo y en la conciencia, el constelador, que el bisabuelo vivió la guerra. Por supuesto, uno lo pregunta. Oye, acá tu bisabuelo, si estamos en una situación, da lo mismo grupal o individual. ¿Quién de tu familia fue a la guerra? Porque se siente. Y esto no es magia, no es misterioso. Ya la neurociencia nos está diciendo cómo funciona nuestro sistema nervioso, qué significan los campos morfogenéticos. Entonces esto no es magia, no es canalización, esto es información. Es como que el sistema familiar es una inteligencia artificial que está ahí lista, dispuesta a que tú le preguntes qué es lo que ocurrió y te va a dar la información. ¿Cómo? En el cuerpo. Por lo tanto, es de vital importancia que el constelador tenga un cuerpo en flujo, un cuerpo saludable, un cuerpo en que ha trabajado sus traumas, porque si no, no va a poder ver en la constelación la información. Y la ve poquito. El que trabaja y sabe solamente de los órdenes del amor y no conoce acerca de el trauma, ¿ya? No va a poder ver. Mientras más conocimiento tenga el constelador, más se le abren campos de información y mucho más profundos. Por lo tanto, en lo que respecta a mí, ¿ya? Y esto desde la humildad, que significa que he reflexionado que a mí me toca este lugar, es simplemente un lugar, Vilma Bustos, 1925, con toda esta curiosidad y esta inteligencia y esta avidez, ¿ya? De conocimiento, no es nada especial. Lejos hay mejores personas que yo y que tienen información. Yo pienso en mi maestro Sufi, que adoro, mi primer maestro. Él era un caudal de información, sabía de todo, era pintor, vivió en Turquía, o sea, siempre tenía mucha, mucha entrega de conocimiento, era un hombre de una sabiduría humana, pero también de mucho conocimiento. Entonces, hay mucha gente que sabe mucho, así que Vilma Busto es esto, nada. Pero sí sé que este lugar que me toca a mí, me toca hacerlo feliz y me toca hacerlo de la mejor manera que yo puedo. ¿Cómo colaboro con eso? Limpiando mi organismo, siendo de verdad, desafiándome para estar en flujo, ¿ya? Mirando mi propia historia y limpiándola todos los días. Voy adentro de mí y saco estos limpiadores de bronce, de plata, y le voy sacando, digamos, el polvo a las imágenes que tengo de mi mamá, de mi papá, etc. Hoy día me recordé de algo, ya no me acuerdo, pero no importa. Ah, sí, sí, ya me acordé. Después les voy a decir. Entonces, ¿qué les puedo decir de las constelaciones de Vilma Bustos? A esta mujer, terapeuta, psicóloga clínica, que sabe de trauma, tiene conocimiento de trauma, no solamente de Somatic Experiencing, sino que de varios otros autores, que también los sigo, que sabe de neurociencias, que constantemente está siempre estudiando y recibiendo información, que sabe algo de historia, cada día quiero saber más de historia, que sabe algo de los filósofos, etc.
se le ha dado, voy a hablar de ella, se le ha dado ya las interconexiones neuronales en que cuando se encuentra con un consultante, escucha la parte del ego, porque el ego está para contar una historia. Perfecto, sobrevivió. Gracias al ego sobrevivimos. Pero detrás de la historia del ego se asoma el alma de esa persona. Y detrás del alma de esa persona, miren qué bello es esto porque así lo vivo yo y me emociona. Detrás del alma de esa persona que se asoma sobre el ego están las almas de sus padres. Y en esa conexión que yo hago con el ego de esa persona, con su alma y con las almas de sus padres, es que se me permite ver dónde quedó atrapado el amor. Y eso es lo que yo hago en mis constelaciones familiares. No abro campos de información para mostrarle a la persona que su abuela fue violada, o que su bisabuelo fue asesinado, o que hubo muchos abortos en la familia de su tatarabuela. No abro eso, lo veo, porque las almas me cuentan sus historias. Pero estas almas, el alma del consultante, el alma de los padres y el alma de todos los ancestros que están ahí presentes cuando abro una constelación, le piden a mi alma, por favor, no retraumatices a este ser que te visita y no le cuentes mis dolores, solo menciónalos. Y desde ya hace muchos años que vengo haciendo este trabajo en que veo el dolor, veo el nudo traumático y solo menciono. Y digo, mira, aquí tu bisabuela vivió cosas muy difíciles, pero hoy día ella quiere que tú te liberes de eso. Y esas cosas difíciles, cuando yo hablo de esas cosas difíciles, la consultante o el consultante sabe de qué se trata. No es necesario explicitarlo. ¿Por qué? Porque todos los sistemas familiares son como bosques, árboles, en que bajo la tierra todas las raíces están interconectadas. Nuestros sistemas nerviosos están interconectados con nuestros ancestros, con nuestra historia, y están interconectados, aunque no lo crean, también con los que van a venir. Por lo tanto, uno solo al mencionar tu abuela vivió cosas muy difíciles con su marido, tu abuelo, el consultante ya sabe. Y yo digo, y tú estás identificada con el dolor de tu abuela y no corresponde, porque tu abuela es la grande, tú eres una nieta pequeña, muy pequeñita. Los niños aman así, aman creyéndose grandes, y ahí es donde yo aporto con la psicología del desarrollo, mi conocimiento de psicología del desarrollo, y le digo, y porque además tu niño, niña, que quiere salvar a tu abuela, identificándote, tú llevándole su maleta, ¿ya? Es la forma, y acá yo sé de trauma, que tú, sin saberlo, sobreviviste. Fue un recurso que tú tuviste inconsciente de querer llevar la maleta de tu abuelo, de tu abuela. Al hacer ese movimiento inconsciente de ayuda, secretaste oxitocina, que es la hormona del amor. Y por eso también tú sobreviviste. Entonces, si se fijan, voy interconectando la información y declarándola verbalmente para que la persona, desde su
neocórtex, desde su prefrontal, desde el lugar de la conciencia, vaya asimilando, tomando conciencia de lo que está pasando ahí en esa constelación, sin necesidad de volver a vivir el dolor de su abuela, sin necesidad de recriminar y no encontrar ningún perpetrador, ni víctima, ni querer salvar, simplemente en una actitud de observación, en una actitud contemplativa y con un objetivo de descargar, de poner, de entregarle ese amor ciego de niño o niña a la abuela, de respetar el dolor, de respetar el lugar que le tocó al abuelo de perpetrador de tu abuela, porque le tocó ese lugar, ¿ya? Sin enjuiciar. No hay malos ni buenos en los sistemas familiares. Hay lugares y hay desafíos, eventos difíciles que nos tocó vivir, que a ellos les tocó vivir. Y dar cuenta de que esa abuela y ese abuelo y lo difícil que ellos vivieron, sus almas están mirando a esa nieta con ojos amorosos y están pidiéndole, por favor, no tomes mis desafíos porque son míos. A mí me tocó vivir esto de víctima. A mí me tocó vivir esto de perpetrador. No nos salves. Era parte de nuestra evolución vivir estas experiencias. Entonces, como un paréntesis, es muy fuerte para mí cuando viene una consultante y me dice, mira, yo en una constelación descubrí que a mi abuela, mi abuelo la violaba. ¿Qué es eso? Decía yo. Por lo tanto, por eso yo busco hombres que abusan de mí. ¿De dónde? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo me siento pudor. Tengo vergüenza cuando me llegan esos comentarios. Es una retraumatización, es un reforzar la dinámica víctima, perpetrador y salvador, es reforzar la herida en los niños. Las constelaciones familiares sirven para sanar traumas, pero desde un lugar amoroso. Es una metodología que sirve para limpiar tu sistema del voltaje de los nudos que están presos debido a transmisiones de tus ancestros de energía que ellos no pudieron procesar, que ellos no pudieron digerir, que ellos no pudieron como disolver, asimilar. Entonces tenemos que ayudar a que ese sistema se destraumatice, pero no desafiándolo con frases difíciles, con movimientos difíciles. Por ejemplo, una frase difícil que yo saqué de mi vocabulario cuando aprendí de Bert Hellinger. Imagínense la escena. Una mujer que tenía mucho dolor y tenía mucha pena, una depresión, y Bert Hellinger pregunta, acá lo que aparece en la constelación, ¿tú abortaste a un bebé? La mujer llora, dice, sí, yo aborté un bebé, mi primer bebé, porque tenía 15 años. ¿Ok? En esa época se colocaba el bebé en el suelo. La mujer, y Bert Hellinger invitaba a la mujer a que se pusiera como a la altura del bebé, en el suelo, y las frases que él le daba eran las siguientes. Yo te asesiné, ¿ya? No pude tenerte. Esa primera frase, cuando yo escuchaba eso, primero decía, ¿qué es esto?
yo lloraba, esa mujer estaba llorando desgarrada, diciendo esa representante. Yo miraba a la consultante que estaba al lado de Bergelinger y la mujer no daba más, en lágrimas, porque ninguna mujer que ha vivido la experiencia de ese tremendo desafío que es el aborto ha tenido la intención de asesinar a ese bebé. Bueno, desde ahí yo dije, mis alas de libertad y de hacer lo propio, dije, yo estas frases jamás las voy a usar. Primero, soy mujer. Segundo, he leído, porque leí hace muchos años atrás un libro que me conmovió muchísimo, que era de la Edad Media, donde me acuerdo que era, el libro estaba instalado en Londres, en que, ay, no me puedo acordar el título del libro, que era como de las, déjenme acordar, como de las, ay, bueno, era una mujer que hacía abortos, ¿ya? Y que era la manera que tenían esas mujeres de no tener 10 hijos, de que los hijos vinieran a morir de peste, de hambre, porque se morían de hambre, y de ahí yo dije, wow, qué fuerte lo que este libro me está mostrando. Recuerdo que lloré el libro entero y me prometí a mí misma nunca jamás enjuiciar ese acto. Y con el tiempo fui aprendiendo que ese desafío que te pusieron por delante, evidentemente tu alma no pudo, ni tu ego tampoco. Entonces, por ejemplo, esas frases de Bergelinger fueron muy definidoras para mí, hacer como una limpieza desde mi conciencia, desde mi mundo espiritual y generar, a veces sí, hay constelaciones en que yo veo que hay cosas muy difíciles, que la persona está muy en el ego, muy centrada en el orgullo, en la arrogancia, en la soberbia, y sí, también uso mi dureza, mi Hitler, ¿ya? Y le digo directamente a los ojos, este movimiento que hay acá es de arrogancia. Si tú quieres hacer cambiar el destino de esta persona, eso es muy de pensamiento mágico de la infancia, y le explico. Generalmente en mis constelaciones yo hablo con la adulta que va a la consulta y acojo a esa niña o ese niño asustado, a ese niño herido, esa niña herida, pero también otra definición que me hace diferente a otros consteladores es que esa niño herido, esa niña herida, no le doy micrófono emocional. Lo contengo, pero no le doy micrófono emocional. No permito que se arranque con los tarros en la expresión emocional excesiva. ¿Por qué? Porque es retraumatización. Es reforzar el dolor de ese niño. Así que, bueno, hoy día me he pasado. Espero que esto les ayude, que puedan comprender por qué en mis constelaciones, la constelación que yo hago es una constelación en que incluyo psicología clínica desde la mirada humanista transpersonal, en que incluyo trauma, sanación de trauma, en que incluyo la mirada de todas las lecturas y de todas las experiencias que he tenido en mis viajes, ¿ya? ¿Ya? En que incluyo mi amor hacia la divinidad y la fe que le pido al gran diseñador que por favor me guíe por el camino recto, por el camino del amor, por el camino de la compasión, y que cuando yo me tuerza, por favor, ¡paf!, que me dé el corte. Esa es la
gran petición que le hago todos los días cuando entro ahí a la consulta. Tengo ahí las oraciones que me las recuerdan y me recuerdan que soy un instrumento, que me recuerdan que en un tiempo más yo ya no voy a estar acá, que me toca una fecha de vencimiento y que no quiero dejar dolores en este mundo, ni a mi familia, ni a ninguna de las personas que me siguen o que han recibido estas palabras. Pido constantemente al gran diseñador, a la naturaleza divina, que vaya todos los días como ablandando mi corazón para ser sincera, para tener conocimiento y no meter las patas, que las meto igual, pero que sí también me dé la conciencia del arrepentimiento. Así que también les pido a todas las personas que hayan sentido que yo las he pasado a llevar, que por favor me disculpen, me perdonen, porque sí, claro que las he pasado a llevar, tal vez sin darme cuenta, pero que espero que me tengan compasión. Espero que esto les ayude mucho y bueno, dejo la gran invitación. En marzo comienzo una formación en constelaciones familiares y sanación de trauma. Esto es lo que yo ofrezco en mis cursos, desarrollar esta habilidad de ver, pero en base a estas bases, psicología clínica, trauma, espiritualidad. Tengo varios libros que he descubierto que me han llegado de espiritualidad, de síntesis preciosos, así que tus futuros alumnos van a tener como tesoros, reliquias. Y también estoy invitando a consteladores, ancestrólogos, ancestrólogas que quieran hacer un avanzado que voy a hacer también mirando el trauma y trabajando con categorías de trauma súper específicas. Bueno, gracias por la audiencia, gracias, gracias, gracias. Espero que esto lo difundan y si algún terapeuta, psicólogo, psiquiatra se ha sentido pasar a llevar con esta afirmación, bueno, les pido que escuchen este live. Y también igual voy a seguir insistiendo en que el trabajo hoy en día, la terapia, no es solo verbal. Hay que incluir al cuerpo, porque en el cuerpo está la sanación. En el cuerpo está la información y en el cuerpo está la sanación. Buenas noches y que tengan un lindo domingo. ¿Tuviste mucha audiencia? Espérame.